alto riesgo. Entonces, de acuerdo a lo evaluado anteriormente, si nos trasladamos a ese escenario en el 2008, la estadificación ISS correspondería a un grado 2, con una supervivencia global del 62% y una supervivencia libre de progresión al 36%. Pero una vez agregando las alteraciones citogenéticas, vemos que prácticamente la supervivencia global se reduce a 40% en 5 años y una supervivencia libre de progresión de 24% a 5 años. Por lo que una vez estratificando y teniendo un riesgo pronóstico, podemos tener una evaluación con estratificación de impacto con el ISR, donde vemos que esos pacientes tienen, respecto a quienes no presentan las alteraciones citogenéticas, peor supervivencia global y peor enfermedad libre de progresión. Como conclusión, tenemos un paciente de 50 años con una determinación de inmunoglobulina A, antecedente de hipertiroidismo, CRAB, podríamos considerar la lesión ósea anteriormente referida, el AMO y el BAMO infiltrados por células plasmáticas en un total del 27%. Con ella en ese momento no se contaba con cadenas ligeras, pero en la actualidad es uno de los parámetros a considerar dentro del grupo de eventos definitorios de mieloma. No contamos con una resonancia magnética ni un PET-CT. Y pues la estadificación del ISR revisado sería de un grado 3, albúmina de 2.4 con la beta-2 microglobulina, una DHL de 74 y de lesión del 17. Una vez que tenemos el diagnóstico de mieloma múltiple confirmado, una estratificación y un pronóstico, la paciente sería considerada candidata a trasplante. Pues debido a las alteraciones citogenéticas, actualmente el protocolo ideal sería para ofrecer un tratamiento de trasplante posterior a una quimioterapia. Sin embargo, es considerado llevar a los pacientes a una mejor respuesta, la mejor respuesta secundaria a un esquema de quimioterapia. El esquema de talidomida, dexametasona, ácido zoledrónico es un esquema de quimioterapia que se encuentra pues al alcance de muchos de los pacientes en el contexto de nuestra población y que sería potencializar este esquema para poder llevarla a la mejor respuesta y posteriormente plantear un esquema de trasplante. Existen algunos otros esquemas planteados en los cuales se consideran los inhibidores de proteasoma como parte esencial en estos pacientes con deleción del 17. Tenemos entonces tres momentos. Uno, de inicio del esquema de tratamiento con talidexa con respuesta parcial. Un segundo evento con un esquema CyBorD, en donde nuevamente cuestionamos la meta del inicio de esta segunda línea y si es en este momento candidata también a un esquema dirigido a un trasplante. Y contamos también con una segunda recaída que se documentó con descenso de hemoglobina, una fractura patológica y datos de lesión renal. Hasta este momento la paciente se ha documentado que por cada esquema de quimioterapia que nosotros ofrezcamos a estos pacientes, tienen entre cada una de ellas un riesgo de recaída muchísimo mayor y un periodo libre de enfermedad de aproximadamente 6 meses. El pronóstico, una vez teniendo la lesión del 17, es malo, la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión es mala y bueno, finalmente las consideraciones de tratamiento serían en base a estos hallazgos citogenéticos y una estratificación pronóstica. Buenas noches.
muchas gracias por la invitación. Bueno, primero nada más me gustaría puntualizar que la paciente se diagnosticó en el 2007, ¿de acuerdo? La paciente se diagnosticó en el 2007 y tuvo una supervivencia global de 4 años. 2007, el programa de trasplante en el instituto estaba apoyado por una asociación creada por el doctor Eucario León por iniciativa de él, externa al instituto, ¿de acuerdo? Pero que se llama Unidos, sigue existiendo y es una asociación fundada por el doctor Eucario León que trabaja independientemente al instituto y apoyaba a pacientes del instituto, de manera que, perdón, no sé qué pasó aquí, pero bueno, el asunto es que en ese momento digamos, los recursos económicos para trasplante eran muy limitados, de manera que pues el servicio de trasplantes tenía criterios que tenían que ver con desenlaces del paciente en base a la patología y a la recaída o al periodo en que se encontrara la enfermedad para definir a quienes trasplantaban, ¿no? Suena muy duro, sin embargo, bueno, pues si tengo 10 manzanas, le voy a dar las 10 manzanas a las personas que las vayan a aprovechar más. Entonces esta era la situación, 2007. Bueno, pues empezar con esta imagen, ¿de acuerdo? Una imagen dice más que 1000 palabras. Esta imagen es una gráfica circular que nos demuestra las diferentes alteraciones únicamente genéticas, ¿no? Ya no metemos otras alteraciones que tienen que ver con la fisiopatología del mieloma múltiple. Esto es únicamente una ejemplificación de las múltiples alteraciones genéticas a las que nos enfrentamos en pacientes con mieloma múltiple. Ay, perdón, no sé qué pasa. Ok. Cancelar. Okay. Entonces, bueno, esta gráfica, para los que no estén familiarizados, empezamos aquí y hacia la derecha empezamos con los diferentes cromosomas numéricos del 1 hasta el 22, los últimos dos son el X y el Y, ¿de acuerdo? En la parte central vemos unas líneas, la negra significa pérdidas, la roja significa ganancias, no, las negras significan número de copias normales, de lesión del 13, aquí la tenemos, en azul vemos las pérdidas y en rojo vemos las ganancias. De aquí vemos el cromosoma 14, donde se encuentra el locus para la producción de las cadenas ligeras, cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, y vemos cómo se translocan con sus diferentes genes, ¿no? Con los que hay una translocación. También vemos diferentes genes en las cajitas de diferentes colores, en donde se representan genes que son deletados o genes que son mutados, heredados, o genes que son las parejas de las translocaciones del gen 14. De manera que, bueno, pues esta gráfica nos muestra la complejidad tan amplia, ¿de acuerdo?, de la patología en mieloma múltiple. No es una enfermedad, como sabemos, con una mutación puntual que esa sea el meollo del asunto y podamos tener objetivos terapéuticos dirigidos a algo tan relativamente sencillo, ¿no? Esto es mucho más complejo y simplemente se las pongo para pensar que, bueno, pues las estrategias, si quisiéramos nosotros abordar o tener toda esta gama de alteraciones y poderlas detectar, tendríamos que utilizar técnicas moleculares muy complejas, muy costosas, poco accesibles. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante estratificar el riesgo del paciente? Bueno, es importante por diferentes razones. Por un lado, nosotros vamos a tener que dar una respuesta al paciente de cuál es mi pronóstico, ¿ok? Los pacientes van a preguntar cuál es mi pronóstico y, bueno, aunque yo tengo escalas como ISS y como Dury-Salmon, que, bueno, ha disminuido la vigencia de Dury-Salmon, pero finalmente son escalas que lo vamos a ver más adelante. Nos pueden dar una idea general, pero cuando integramos estos factores pronóstico genéticos, por ejemplo, pierden su valor y lo vamos a ver adelante. Ahora, como segundo punto, ¿se puede adaptar el tratamiento de acuerdo al riesgo? Bueno, hay grupos que dicen que no, ¿ok? Hay grupos que dicen que definitivamente no, que al ser una enfermedad incurable tenemos que tratarlos agresivamente a todos, ¿de acuerdo? Con el mejor tratamiento posible a todos, incluyendo un tratamiento de inducción fuerte, con un triplete, por ejemplo.
después trasplante, después consolidación post-trasplante y mantenimiento hasta la progresión. Hay grupos que dicen que sí, ¿de acuerdo? Entonces, que pacientes de riesgo bajo se puede dar un tratamiento con drogas más, digamos, menos agresivas, ¿de acuerdo? De alguna manera menos agresivas. Y bueno, veremos algunos ejemplos más adelante de en qué escenarios posiblemente podamos adaptar el tratamiento. Y finalmente, recuerden, la oportunidad de participar en ensayos clínicos. Debe de ser muy claro para nosotros que si nosotros en una recaída vamos a querer meter al paciente un protocolo, si el paciente actualmente no tiene por lo menos cariotipo y o FISH para de lesión del 17 y translocación 414, no lo van a aceptar. Entonces, esto es importante tenerlo en una discusión con el paciente, ¿no? Si no se tiene acceso a este recurso, me parece que debemos de decirle al paciente: no podemos hacer estos estudios que idealmente podrían hacerse y que el paciente tome una decisión, ¿no? Si el paciente comprende o le da, ¿no? Comprende la magnitud de esta decisión y puede tener acceso y hacer el esfuerzo por mandar estas muestras a algún lugar en donde se puedan realizar, me parece que es una decisión que no debemos de dejarlo pasar y debe de involucrarse el paciente en esta decisión. Bueno, modelos de pronóstico. Bueno, hay en mil cantidad de modelos de pronóstico, les voy a mencionar simplemente algunos ejemplos. Por ejemplo, este es tan sencillo como combinar beta-2 microglobulina con isotipo IgA y vemos que se diseca en 3 grupos. Si no tiene ninguno de estos factores de riesgo, la mediana de supervivencia es más de 111 meses. Si tiene un factor de riesgo, 43 meses y 2 factores de riesgo, 18 meses. La que sigue es un